Buenas noches para todos. Soy el estudiante Fabián Riaño Mateus de la asignatura Ingeniería para el Software de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones. Para el día de hoy voy a explicar dos programas trabajados y ejecutados en el aplicativo MATLAB, los cuales son los siguientes. El primero nos indica que se deben capturar tres palabras audio ingresadas por el usuario. Estos deben ser almacenados en una variable de manera independiente y asimismo se deben seleccionar tres niveles de audio, bajo, medio y alto, y en donde se debe hacer una reproducción en el orden que el usuario lo establezca y realizar las respectivas gráficas. Entonces, para ello nos vamos acá a nuestro programa MATLAB. Tenemos nuestro código, vamos a ejecutarlo. Aquí empezamos, capture una serie de tres palabras. Damos enter, presentado por Fabián Riaño. Grabar la primera palabra, damos enter. Nuestra primera palabra que vamos a seleccionar se llama Colombia. Colombia. Establecemos el nivel, vamos a escoger 3. No la graba, nos muestra su estructura. Le damos enter y seguimos con la siguiente. País. Seleccionamos el nivel que sea 1. Bogotá, Bogotá. Ya al seleccionar nuestro nivel, almacena las palabras, nos muestra un menú de 6 posibles combinaciones para la reproducción de las palabras. Entonces vamos a escoger el número 2. Colombia. Bogotá, Bogotá. País. Como lo podemos establecer, se lograron escuchar las dos palabras. Las dos palabras según el programa ya fijado. Ya como pudimos observar, el sistema nos captura tres palabras, las almacena y las reproduce de acuerdo a la potencia o a la tonalidad con la cual queremos que se muestre en el programa MATLAB. Vamos a ver un poco de la sintaxis que se utilizó para el diseño de este programa. En primer lugar tenemos el close all, que es un limpiador de pantalla de si hay un programa que se haya ejecutado anteriormente. Nos limpia toda la pantalla, en especial lo que es tenemos la gráfica, hasta la gráfica, las tres palabras en sus graves. La vamos a cerrar. Y lo que me refiero es a limpiar esto, que sería lo de acá. Decimos que sí, que nos sirve para el otro programa. Listo, aquí vamos a fijar T es nuestro tiempo de grabación, 3 segundos, frecuencia, que para este tipo de palabras nos indica que son 44.100. B, audio recorder, significa que nos va a guardar en la variable B esa función donde va a tener la función fs 24, que es monasterio, y 1. B, star fn es un mensaje que le va a salir al usuario, un label que le va a indicar que está empezando a grabar. En la línea 10 es como un mensaje de pantalla que nos indica la presentación, que lo presenta, y ya invoca esta función que es record looking, B y T, que ya la hemos dejado. Es un mensaje que le coloca, y T, que es el tiempo, va a empezar a grabar. Lo que guarde, lo que grabe, lo va a almacenar en la variable Y. Al tener ya eso, al ya tener la primera palabra, le va a preguntar qué nivel quiere para que se reproduzca. La almacenamos en la variable myRecording, que es todo lo que tenga la variable YetaAudioData en B, que era esta. Y aplicamos el plug, que es myRecording. Con la segunda palabra ocurre exactamente lo mismo. Ya genera, en vez de una variable Y, como acá si no es X, cambia a NB, que es otra variable que va a utilizar para la grabación. Aquí utilizamos NA. El resto de variables
mantienen su misma sintaxis. En la tercera palabra, la variable va a z y en ese son las variables que cambian, tanto para la variable que dice el usuario como para el nivel de audio. Ya cuando tenemos las tres palabras se le presenta al usuario un menú de 6 opciones, donde según el caso, en el sonido o lo minimiza, lo divide o lo maximiza según acá este menú, según lo que haya elegido el usuario, que son 6 opciones. Caso 1, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6. Este mensaje es en caso de que el usuario digite algún número superior a 6 o algún carácter o símbolo que de pronto no sea compatible por el programa. Y con esto ya damos finalizado el programa de las tres palabras. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio, el cual consiste en que realice un programa que capture el valor de voltaje de la señal de entrada a un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores, generar las siguientes gráficas. Entonces nos vamos a remitir a nuestro programa MATLAB. Bueno, listo. Vamos a correrlo. Entonces, programa que genera la gráfica y entra y sale la señal de amplificador. Le damos Enter. Presentado. La primera gráfica que va a ser señal de entrada versus la señal de salida del amplificador. Le damos Enter, ingresa el valor, vamos a escoger 12. Vamos a indicar la ganancia que sea de 2. Nos genera la imagen, como podemos ver, la amplitud versus el tiempo, que es la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador. Listo. Al ya tener esa primera gráfica, nos sale la segunda opción de manera automática, que significa graficar la señal del amplificador versus la señal incluyente en el nivel de C definido por el usuario. Le damos Enter. Nuestro valor de C va a ser para este caso 23. Nos genera nuevamente la gráfica. Señal de salida versus la señal de salida incluyéndose S. Podemos ver la diferencia. Termina nuestra gráfica. Nos muestra ahora la tercera, que es la señal de salida del amplificador versus la señal incluyendo del ruido blanco. Le damos Enter. La gráfica de manera exitosa. Vamos a observar. Y nos sale que la gráfica es la señal de entrada versus la gráfica de salida, incluyendo el desfase definido por el usuario. Ingresamos el valor de la desfase, vamos a dejarlo en 10. Y nos indica acá, el desfase de ambas señales en 10. Nuestro título. Y con esto termina el programa. Veamos un poco el código que hace posible esta gráfica. Muy similar al del anterior programa de las palabras, limpiar cualquier otro programa que se esté ejecutando, la parte de la estética, la presentación del programa con los inputs, B, que es un valor que va a capturar en el voltaje. La ganancia también se va a almacenar en G. Acá hacemos una operación matemática. Asignamos valores. T tiempo va a tomar el valor de 1. Sacamos la frecuencia, que es el inverso de la T. Aplicamos la función PHA, que es igual a pi, la función pi sobre 2. Acá aplicamos la fórmula de la señal, en donde B, que ya la habíamos definido, que se fue por usuario, por el coseno de 2pi por F, por la frecuencia T y PHA. Aquí hacemos nuestro gráfico con la función plot, guardamos y ejecutamos la siguiente función, que es connex. La misma situación. Se saca el coseno de 2pi por F por T por PH y A. Nuevamente graficamos. Cuando ya tenemos las gráficas, se nos va a mostrar los labels, que son las etiquetas que salen tanto en el eje X y en el eje Y, que es la amplitud versus el tiempo.
título de la gráfica, que era lo que salía en la parte superior, y los labels según el ejercicio. Cierra todo, sigue para el siguiente ejercicio, gráfica la señal, pide los datos al usuario, aplica fórmula, gráfica, almacena, hace una segunda operación. Aparte de la primera, simplemente le suma el valor de C, que fue lo que ingresó el usuario. Graficamos, enseña la gráfica, da una pausa, un tiempo para poderse apreciar el resultado. A la tercera gráfica igualmente, ya tenemos una variable X definida por el usuario, G y B, que fueron lo que se definió en la anterior gráfica. Aplicamos la fórmula, coseno por pi por la frecuencia, el tiempo. La función plot nos va a graficar, nos va a ayudar a visualizar mucho mejor las operaciones que va a realizar el sistema. La variable RUI, o famoso ruido, también la creamos acá. Se aplica mediante esta función CCT, que es el tiempo que definió, una variable nueva que es YYY, con la cual nos va a servir para graficarla nuevamente con esta función. Aquí nuestras etiquetas, label, tiempo y amplitud, y el título de la gráfica que va a tener, una pausa. Tenemos acá la cuarta gráfica, igualmente definimos variables de f, que es lo que ingresa el usuario, el desfase, la misma función la primera, pero aquí simplemente en vez de poner PHA ingresamos es que sume el df que sumó que ingresó el usuario, que significa el desfase. Graficamos, fijamos los labels, tiempo y amplitud, el título de la señal y terminamos el programa. Fue un gusto haberles explicado estos dos programas muy complejos, bastante complicaditos para su realización aquí en el MATLAB, pero afortunadamente se dio con la solución de lo deseado. Recuerden que quien les habló fue el estudiante Fabián Riaño Mateus. Que tengan un buen día. Muchas gracias.